En Memorias que Perduran de hoy tenemos una grata conversación con don Hugo Campos Escalante. Él nació en un distrito minero en Pulacayo, pero luego vino a vivir a Cochabamba, donde empezó trabajando en el Servicio Nacional de Caminos, el SENAC, y en esta institución se hizo dirigente y luego también fue dirigente de la Central Obrera Departamental. Una intensa vida activa en el sindicalismo boliviano. Estaremos escudriñando algunas de las anécdotas y los pasajes que don Hugo ha podido vivir en esta temporada de vida en el país. Don Hugo, agradecerle por esta entrevista y su saludo inicial en el programa Memorias que Perduran. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a este programa Memorias que Perduran, porque evidentemente yo me siento muy satisfecho al tener una visita de este prestigioso programa, porque vamos a tratar de conversar o de enfocar los problemas latentes que está existiendo actualmente. Don Hugo, sabemos que usted nació en Pulacayo. ¿Cómo transcurre su vida en Pulacayo? Bueno, Pulacayo, en su época donde yo nací después, era un centro minero muy importante. Inclusive la producción minera sostuvo a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra del Chaco, donde los trabajadores mineros se sacrificaron de tal magnitud que la mina era una mina muy profunda, donde era insalubre. Cada día un minero moría por accidente. Hay mineros que han sacrificado en Pulacayo, y quiero resaltar de que los mineros eran cochabambinos. Se reenganchaban de Cochabamba, iban, y eran los mejores deportistas, sindicales y más que todo trabajadores, ¿no? Entonces eso yo quiero resaltar, pero de todas maneras, cuando yo estudié allá, no había secundaria. Entonces los muchachos terminábamos la primaria y directamente ahí sí el sindicalismo toma un papel importante, donde los chicos, que mayormente eran huérfanos. Entonces los que podían iban a ir a estudiar a Uyuni, y los que no tenían el trabajo asegurado, de coperos llamaban. ¿Quiénes eran los coperos? Eran los que hacían las limpiezas del campamento de Pulacayo. ¿No? Entonces, copa creo que quiere decir sí, basura, ¿no? Basura. De ahí entonces sería el copero. Sí, entonces había un capataz que a latigazo limpio nos agarraba, ¿no? Y como decían siempre los antiguos, sistema alemán. Entonces yo tuve la suerte de entrar a la maestranza, como muchos pocos escogí, porque ya querían mandarme de copero, pero un dirigente sindical, don Martillán Vázquez, conoció a mi padre y dijo, no, es hijo de don Juan que va a la maestranza. Y a la maestranza también de barredores. Éramos muchachos y empezamos ahí, conocimos el régimen alemán. Eran técnicos, ingenieros alemanes, donde nos exigían la disciplina de tal forma de que al que no podía hacer nada le tiraba una pateadura. Entonces, de esa manera nos hemos educado disciplinadamente ahí. ¿Qué es lo que aprendió en la maestranza de los alemanes? He logrado ser tornero mecánico, ¿no? Entonces, ya en ahí, los trabajadores mineros, en una asamblea me nominaron para que yo vaya becado a Colombia. En el 63 yo fui becado gracias a la Federación de Mineros, donde destaco la labor de don Víctor López, Walter Camacho y Martillán Vázquez y algunos dirigentes, Simón Reyes, ¿no? Entonces yo joven. Pero de todas maneras, en Pulacayo nos destacamos mucho en el trabajo. Imagínense que en esa época
ya se fabricaba tornos. Hacíamos tornos, en trabajo, en Pulacayo. Pero lamentablemente ahora no podemos hacerlo, ni una máquina. Entonces, ¿por qué? Porque uno es la competencia desleal y otro se trae maquinaria de Brasil, de la Argentina, lo que podemos hacer aquí. Podemos hacer. Yo con mis hijos he organizado una empresa, microempresa, Orca, de mantenimiento de máquinas, y es una maestranza que está funcionando aquí, pero por la exigencia de los clientes, las fábricas nos han trasladado a Santa Cruz. Ahí entonces yo he ayudado, yo tengo ese privilegio porque yo he visto que en el país el que no es cola de un político no puede fácilmente trabajar, no, especialmente en las instituciones de Estado. Tiene que ser del partido gobernante. Su padrino tiene que buscar. Pero yo vi eso y dije, no, aquí mis hijos tienen que tener su propia empresa, microempresa. De esa manera organizamos y fundamos la microempresa Orca, se llama Organización Campos, donde mi visión era fabricar máquinas de la línea blanca. Máquinas de cortar carne, de moler carne, cosa que la competencia desleal nos ha apocado un poco porque traen del Brasil y Argentina. Entonces, con una tecnificación y un personal bien especializado, podemos hacer todas esas cosas. Como les reitero, tornos hacíamos. ¿Cómo no vamos a poder hacer? Claro. Me decía que estando en la escuela, doña Domitila fue su compañera de curso. Bueno, Domitila Chungara ha sido mi compañera de curso. Hemos estado juntos en la escuela y los mismos que estuvimos en la escuela hemos salido bien educados con ideologías revolucionarias, la mayoría. Entonces de ahí que Domitila surgió. Teníamos un profesor, don Guillermo Zambrana. Don Guillermo Zambrana, cuando estábamos terminando ya el sexto curso, le tocó, creo, presentar la hora cívica. Y en la hora cívica todos éramos trabajadores. Yo era panadero, Domitila era lavandera, la Alicia era costurera y había otra, la profesora. Entonces así, con cada gremio, porque era Día del Trabajo, mes de mayo. Entonces, y el profesor Guillermo nos indica, nos dice, yo les voy a dar un papel, pero el papel lo van a estudiar y se van a olvidar. Ustedes tienen que hablar de su corazón. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué va a decir, por ejemplo, aquí el panadero? ¿Qué dijo el panadero? Y yo le dije, elaboramos el pan desde las 4 de la mañana para que a las 6, 7 de la mañana ya esté listo para el desayuno. Y los pancitos son bien ricos, que al elaborar el pan me encantaba que les gustaba y pedían repete el pan. Entonces, claro. Y así, el peluquero, le decían, ¿qué vas a decir peluquero? Yo voy a cortar el pelo media melena, o melena entera, como era. Y después lo voy a hacer más simpático y al final va a tener que hacer rulos. Entonces así cada uno con su... Le tocó a Domitila y le dijeron, ¿y usted, Domitila? Yo voy a lavar la ropa especialmente para mis hermanitos. Como yo soy la huérfana, la mayor, tengo que despachar en la escuela a mis hermanitos, dejar todo limpio y después ya si me agarro para lavar de la gente, también por docenas agarrado para lavar. Qué bien, Domitila. Así que cada uno hablaba lo que sentía. Haciendo un determinado rol, ¿no? Así es. Sí. ¿Y qué recuerda de Domitila? Bueno, de Domitila yo recuerdo de que desde chica era muy trabajadora. Como era huérfana y era como madre de sus hermanitos, ella hacía salteñas. Salteñas toda la noche y después ya venía para vender, tenía que escaparse de la escuela 1 hora o 2 horas y venía a la escuela a las 8 de la mañana con el peine en el cabello. ¿Qué ha pasado, Domitila? Sí, no he alcanzado porque a mis hermanitos primero los he despachado. Entonces, desde ese punto de vista, ella era muy sacrificada y muy adicta a cuidar del ser humano. Le cuento una anécdota. Estábamos haciendo gimnasia y había un hijo de un doctor Vega, de Oruro,
Entonces, Mario se llamaba. Mario, al correr, creo que se cayó y entonces, dijo, y Domitila fue y lo dijo, ¿qué ha pasado? No, vos Domitila, no, tus manos no quiero que me toques, prefiero que venga un médico o algo. No, pero yo te voy a curar. Ahí los compañeros le dijeron, Mario, pero te va a ayudar a pararte por lo menos. Y Domitila ese rato trajo, creo, de la cocina del desayuno, un mate y le friccionó. Entonces, cola de caballo llamamos también, ¿no? Entonces, bien, se mejoró Mario y bien, Domitila, vas a disculpar, te agradezco. Entonces, esa actitud me gustó de Domitila. ¿Y recuerda cuando se fue a Cataví? Bueno, yo creo que Domitila, después de la escuela, ha estado, yo creo, a sus 17 años se ha ido. A Cataví. Sí, a Cataví, sí. No, porque del 54, 57, yo creo que estaba ya en Cataví. No, ya se casó con un compañero Chungara. Entonces ya el apellido perduraría como digo, Domitila Chungara. Claro, sí, el apellido de casada, ¿no? Sí, porque ella en sí es Domitila Bello. Su padre era un gran guitarrista, le ha ayudado a cantar a mi padre, que ha sido un compositor, mi papá. Tiene todo un libro. A propósito de su papá, sí, aquí hay un cancionero. El primer cancionero minero del folclore Cumbre Nacional. 1935-1960. Pero también está un documento de la inscripción de derechos de autor de este cancionero. Cuéntenos, don Hugo, en qué consiste este cancionero minero, de cuyo autor es su papá, el señor Juan Campos López. Sí. Yo me emociono porque en este cancionero exactamente dice toda la historia de Pulacayo. Toda la historia. Hay del deporte, de la cultura, de la política. Por entonces el MNR estaba en auge. Entonces todo eso expresa mi padre en este cancionero. ¿No? Entonces, en algunos casos, ahora, como se ha hecho muy famosa y popular la cueca Fatalidad, es Pulacayo y el mineral de tanta fatalidad. Esa canción, por ejemplo, lo ha visto mi padre. Me decía que es como el himno de Pulacayo. Exacto. Entonces, es Pulacayo el mineral de tanta fatalidad. A tantos amigos, ahí los he perdido. Lloro esa suerte fatal. Tanta desdicha junto al horror mis ojos vieron pasar. Es así el destino que determinó. ¡Ay, qué fatalidad! 1938, el 30 de diciembre, fue en la mañana, en Cuadro Porvenir, accidente sin igual. Eso es verídico. Usted decía al inicio que en Pulacayo al menos un minero moría cada día. Sí. Diríamos que es el reflejo, de esa fatalidad que ocurría en los centros mineros. Sí, eso, porque era una mina de muy profunda, que Xochitl por entonces tenía intención de cesar la mina y a los trabajadores ubicarles en una ensambladora de aviones, que era el ingenio. Pero lamentablemente la nacionalización de las minas truncó todo ese proyecto de Xochitl y se fue. ¿No? Entonces, Pulacayo ha sido un centro minero muy importante, muy más que Santa Cruz en esa época generaba recursos, ¿no? Entonces podíamos haber tenido buenas fábricas, industrialización de las minas, porque el mismo mineral bruto sacaban de la mina y volvían refinados a Bolivia, ¿no? Entonces eso es lo de sentir de Pulacayo. Un otro dato, don Hugo, me contaba que hacia los 14 años usted participó o fue testigo, diríamos, de la tesis de Pulacayo. ¿Qué recuerdos tiene de ese tiempo? Bueno, mire, la verdad es de que los compañeros mineros eran muy revoltosos, muy revolucionarios. Entonces, ellos no se quedaban así. De ahí creo la tesis de Pulacayo, estaba don Guillermo Lora, el Uchuyajo Telles, creo que estaba Terceros, un dirigente Terceros,
y un sinnúmero de dirigentes que lamentablemente se me acaba la memoria, pero yo le cuento de que los compañeros mineros obligaban a los dirigentes, todavía no entró, antes de la revolución del 52, a que se haga justicia, porque era el colmo cómo vivían los compañeros. En un terreno de 200 metros, 100 metros para un otro compañero, 100 metros para el otro compañero, las viviendas de uno y otro. Al frente a frente se miraban cuando salían, después de dormir, y el turril de agua al centro. Y tenían que traer agua de una esquina que había una pileta. Y al baño, muladar le llamaban. Se iban al canto del cerro. Entonces era, le diré, una vida condiciones muy infrahumanas. Sí, ¿no? Entonces de ahí que no faltó un periodista también, me dijo, los polacanos son muy miserables. Teniendo tanto, están sentados en una silla de oro y viven una miseria. ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo? De ahí es donde revoltosamente los compañeros mineros reaccionaron. ¿No? Entonces ya vino la revolución del 52 y mire, una anécdota le cuento. Mientras en La Paz el compañero Lechín, compañero Siles estaban en las calles comandando la revolución, muriendo gente, corriendo sangre, pura, en Oruro. En Oruro también, Munaipata, también en las pampas de Oruro, el regimiento andino. En Pulacayo los mineros se reúnen en una asamblea a las 10 de la noche. Yo me acuerdo, era a las 11 de la noche, y dijeron, nuestros compañeros están muriendo y aquí hay que ir a tomar el cuartel. Pero no tenemos armas, ¿qué podemos hacer, compañeros? Bueno, a las 1 de la mañana salimos en el tren, porque había que subir una cumbre y llegar al cerro. Del cerro nos vamos a ir a pie al cuartel y tomamos el cuartel sin ningún problema. Y así hicieron, como mexicanos, se largaron en el tren hasta llegar a la cumbre. En la cumbre apagaron luz y se fueron a pie hasta el regimiento Loa. Y entraron a pie y les encontraron en calzoncillos a los soldados. El regimiento Loa en Uyuni, ¿no? Sí, el coronel Toro era el comandante con su ropa de cama, su Bolívar que decían estaba afuera, y les dicen, este coronel está preso usted. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo estaba bien controlado? Todo estaba bien controlado. No sé, pero entre nos lo saben. Es así, sin tirar un tiro. Y tomaron el regimiento, los pulacaños con todos los fusiles, ya eran milicianos, el secretario general era el comandante de las milicias, ¿no? Entonces, es una anécdota que también quiero resaltar esto, porque sin tirar un disparo, tomaron el cuartel yo estaba jovenzuelo entonces. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que Pulacayo ha aportado al país? Bueno, mucho. Y la verdad es que ha sido muy ingrato con Pulacayo el Estado. ¿Qué ha pasado? Pulacayo, teniendo tanto mineral, como le decía, ha sostenido la Segunda Guerra Mundial. Ha sostenido la Guerra del Chaco. Entonces, ¿qué más se podía esperar? En lo deportivo, los mejores no mencionan aquí los locutores deportivos. El primer campeón nacional de una provincia. Ningún provinciano ha sido campeón nacional en Bolivia, pero Pulacayo ha sido en 1948, ¿no? Con jugadores de talla, que Julio Berelli les decía, estos son pues los Diablos Rojos de Avellaneda, ¿no? Julio Borelli, admirable, un centrojugador Riskorski, apellido Riskorski, tuvo Martín Beck, el bolero con 3 dedos, teníamos Nina, Callá, y para los cochabambinos un orgullo porque el entrenador era Udaet, cochabambino, y habían jugadores cochabambinos también ahí, ¿no? Huguito Santa Cruz, estaban, no recuerdo, pero tengo una foto, pero le diré que ha aportado en el deporte lo mejor.
En el asunto de la cultura también. Hay un libro o un periódico. Por primera vez en ninguna parte de las minas, de las provincias, salió un periódico. Pero ya en Pulacay había un periódico. ¿No? Tenía un centro cultural andino, Talía, que los artistas se iban a trabajar a La Paz. Hacían papeles de Cantinflas, de Tintán. Entonces hacían reír, pero a todos los que visitaban. Entonces en la cultura también ha aportado, como le digo, ¿no? Ahora en lo político, la tesis de Pulacayo lo tenemos. Claro, es un aporte. Entonces es una gran cosa que ha aportado Pulacayo y se olvidan. El actual gobierno, por ejemplo, no toca nada. Lineras, teniendo tantos libros, no toca nada de la tesis de Pulacayo, del campeón nacional de los Diablos Rojos. Entonces, eso es lo ingrato. Y don Hugo, ¿en qué circunstancias deja Pulacayo y se viene a Cochabamba? Bueno, como fui becado a Colombia sí, el 63, y a Pulacayo le vi agonizando. ¿No? Entonces, ya había, diremos, trabajadores que estaban a desgano, no daba ganas de trabajar porque decían se va a cerrar. Mañana, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Era la susceptibilidad. Entonces yo dije, caramba, tendré que volver nomás a Colombia, ya voy a ir. Yo tenía que seguir el curso de ingeniería mecánica. Entonces dije, voy a salir ingeniero allá. Entonces, y mi familia, como yo era hermano mayor, yo sostenía a todos mis hermanos pequeños. Ahí está mi padre, mi madre. Entonces yo les he traído aquí a Cochabamba, todos mis hermanitos, ¿no? Entonces me dio pena a ellos verles y yo irme a Colombia. Entonces dije, caramba, ¿cómo voy a dejar a mi padre con una carga más? Y de todas maneras dije, me animo. He ido al consulado colombiano y les he dicho, quiero volver a Colombia. He estado estudiando y trabajando allá. Será mi visa. No, señor, usted ha sido becado, tiene que cumplir 2 años en Bolivia. Entonces váyase a Sena. No era Sena, era americano, boliviano americano, así, ¿no? Después pasó a ser Servicio Nacional de Caminos. Váyase allá y va a servir por lo menos 2 años. De esa manera me he quedado y integrado al servicio de Caminos. ¿Cómo encuentra Cochabamba llegando de Pulacayo? Bueno, yo creo que, mire, el barrio mismo de Pulacayo le hablaré, ¿no? De lo que está en la Avenida América, Melchor Férez de Oriente. Sí. Era un desastre. Imagínese, le cuento una anécdota. Cuando vinieron los dirigentes a querer comprar esos terrenos, era totalmente campo. Habían vacas, ovejas, no había ni una vivienda. Y trajeron la foto y les dijeron, compañeros, a estos lotes en Cochabamba. Quieren, no, casi les sacan a patada al dirigente. Quieren querer campesinos, qué cosas, que vamos a ir a rayarles. Entonces, no faltó alguien que dijo, yo me animo. Otros ya le siguieron uno, otro. Y así que sortearon los lotes, empezaron a construir las viviendas. Creo que llegaron 3 familias y cuando vengo yo, no había luz, no había agua. No sabíamos dónde ir, qué hacer en las noches. Teníamos que caminar de la avenida, más o menos hasta la Melchor Pérez, de arriba de Calampampa, de la Simón López, otra vez a pie. Así que era un desastre. Y lamentablemente muchos se han arrepentido porque han empezado a vender, a deshacerse de sus cosas, ¿no? Entonces ahora vemos que es una maravilla. Claro. Imagínense, hemos tenido el lujo de ceder, eso no quieren que reconocer, de ceder unos terrenos que estaban proyectados para mercado, ahora es el complejo deportivo de Calacal. Eso es terrenos de la cooperativa Pulacayo. Claro. El alcalde ni conoce, como si él hubiera comprado, hubiera construido. Feliz se siente, esto es nuestra obra, ¿no? Esos terrenos de Pulacayo, que debe pertenecer a Pulacayo, ¿no le parece? Claro. Pero así
se progresó el barrio. Ahora es una maravilla, claro. Centro comercial. Ahí además está la Liga de Básquet Zarco. Sí, también, ¿no? Zarco. Ahí estaba Doña Blanca Aparicio, claro, dirigente, sí, deportista además, sí, Doña Blanca, ¿no? Todo eso, entonces, así ha sido cuando yo llegué, ¿no? Primero un desolado, ahora una maravilla. Sí. ¿Y cómo es que se integra al Servicio Nacional de Caminos? Bueno, como les decía, me ordenaron que yo me presente al Servicio de Caminos. Ya. Entro a Camino y lo primero que veo es de que mucha injusticia, especialmente en la distribución de cargos. Ajá. Si no era del color político, no tenía un buen cargo, era nomás hasta ahí. Sin ser ingenieros, ganaban sueldos de ingeniero, ¿no? Y últimamente, cuando el ADN se han repartido los cargos, el ingeniero mecánico tenía que ser ingeniero, pero un adenista se pone a ganar el sueldo de ingeniero mecánico. Entonces, todas esas injusticias me llevó a mí, con la experiencia de mis compañeros de Pulacayo, a luchar por los trabajadores. He luchado por los trabajadores, he sido confinado, perseguido, entonces yo me debo mucho a esos compañeros del campo, que han sufrido con las clemencias del tiempo, lluvia, sol, todo eso, sin buena alimentación. Esos compañeros valían la pena, ¿no? ¿Cuál es la primera actividad que desarrolla en el SENAC? En el SENAC yo trabajé ya como tornero. Ajá. Entonces era mi actividad, después ya me nombraron dirigente. Todo. Eso, esa faceta de dirigente, convendría que la podamos destacar, don Hugo. Sí, aquí está mi silencio, por favor. A ver, me va a ayudar. Porque los dirigentes, pues en aquel tiempo, eran dirigentes de valía, dirigentes que lograban la reivindicación de los trabajadores. Así es, así es, así es. Vamos a ver la faceta de dirigente de don Hugo Campos Escalante. Aquí está, mire. No sé si usted puede leer, yo quisiera que me lo lea íntegro. Claro que todo. Sí, claro que sí. Yeah. Bolivia, Amnistía Internacional lanza un llamamiento en favor de centenares de personas detenidas en virtud de la legislación del estado de sitio. A raíz de la oleada de detenciones masivas e indiscriminadas de sindicalistas iniciada por el gobierno boliviano hace 2 semanas, Amnistía Internacional pide a las autoridades del país que faciliten a centenares de detenidos el acceso a familiares y abogados y que garanticen su integridad física. Este comunicado es del 2 de mayo de 1995. ¿Qué es lo que ocurre, don Hugo? Bueno, va a seguir leyendo, vamos a completar, pero yo les diré en paréntesis, decretó el gobierno de Sánchez. De Sánchez de Lozada. Sí, Sánchez de Lozada, estado de sitio. Sin ninguna consideración, han entrado a atropellar a los dirigentes, se han entrado a las casas, me han apresado, me han torturado. Ahí está todo. Con Garavito más nos mandan a Colchacá. El profesor Garavito. Sí, nos han apalearon. A consecuencia de eso tengo yo maltratado el colon, el intestino. Entonces, todas esas cosas, yo quiero que continúe la lectura. La organización pide además a las autoridades bolivianas que precisen la situación jurídica de los detenidos. Consideramos que las personas que no han hecho uso de la violencia ni han abogado por ella y que han sido detenidas por el ejercicio pacífico de actividades sindicales son presos de conciencia. Pedimos que al no haberse formulado cargos, esas personas queden inmediata e incondicionalmente en libertad, ha dicho Amnistía Internacional. Se autorizó a una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para acceder a los detenidos. Sin embargo, el ministro de Gobernación, Carlos Sánchez Berzaín, dijo, según informe, que no se permitirá a los familiares ni a los periodistas visitar a los detenidos. En aplicación de la legislación de estado de sitio declarado por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se han llevado a cabo de forma continuada arrestos masivos de sindicalistas,
Los informes que han recibido en Amnistía Internacional indican que muchos detenidos padecieron malos tratos, palizas y descargas eléctricas poco después de ser arrestados. Es creciente la preocupación por la seguridad de los detenidos y por el estado de salud de al menos 4 personas. Según informes, Óscar Salas, secretario general de la Central Obrera Boliviana, está gravemente enfermo. Se encuentra bajo custodia en el cuartel general del Ejército del Aire en El Alto, un barrio de La Paz. Aunque el ministro de Gobernación ha dicho que Salas está recibiendo tratamiento médico, no hay noticias sobre la naturaleza y la causa de su enfermedad. Según informes, también están enfermos Miguel Humérez, Hugo Campos y Juvenal Garavito Gamboa, todos ellos recluidos en Colchacá, una zona de condiciones climáticas insalubres y con servicios médicos inadecuados. Los procedimientos de arresto aplicados antes de la declaración del estado de sitio parecen haber infringido las disposiciones constitucionales que garantizan que nadie puede ser detenido a menos que la autoridad competente haya emitido una orden por escrito. Según informes, han quedado en libertad 74 personas, entre ellas un grupo de extranjeros que fueron detenidos cuando asistían a una reunión internacional en la ciudad de Copacabana, unas horas antes de la declaración del estado de sitio. Todos los extranjeros quedaron en libertad al cabo de 36 horas y la mayoría fueron posteriormente expulsados de Bolivia. No se sabe con certeza cuántas personas de las decenas arrestadas por la policía ese mismo día siguen detenidas. Sin embargo, se sabe que 9 ciudadanos bolivianos afiliados a sindicatos de cultivadores de hojas de coca y detenidos en Copacabana se encuentran en el cuartel general de la Policía Técnica Judicial en La Paz. Los informes indican que la cifra oficial de personas que continúan bajo custodio es de 362, la mayoría confinados en 5 zonas remotas del país. Información general. El 18 de abril, unas horas antes de la declaración del estado de sitio, la policía arrestó sin orden judicial a decenas de personas de la capital, La Paz, y en la ciudad de Copacabana, departamento de La Paz, además hubo informes de redadas de la policía en domicilios particulares por todo el país. Los arrestos documentados y las declaraciones del estado de sitio siguieron a 3 semanas de manifestaciones, algunas violentas, organizadas por el sindicato de profesores contra la ley de reforma educativa y a la huelga general convocada por la Central Obrera Boliviana en apoyo de las reivindicaciones de los profesores. El ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Versaín, dijo que es deber del Ejecutivo mantener y defender el orden interno y que las medidas adoptadas habían sido necesarias ante la imposibilidad de entablar un diálogo con los dirigentes sindicales. Según la Constitución Política del Estado, el estado de sitio es una medida de excepción a la que el Poder Ejecutivo puede recurrir para mantener el orden público. En virtud del estado de sitio se permiten el confinamiento de personas, la imposición de toque de queda y la prohibición de reuniones públicas y de huelgas, y se concede a las fuerzas de seguridad la facultad de efectuar detenciones sin orden judicial. El estado de sitio debe levantarse en un plazo de 90 días, o de lo contrario expira ipso facto. El artículo 111 de la Constitución dispone que los individuos sujetos a restricciones en razón del estado de sitio deben quedar en libertad al cabo de 90 días, al menos que el caso se haya remitido a la jurisdicción de tribunal competente. Entonces, ahí en la lista estábamos Evo Morales, Rubén Cortés, y algunos dirigentes, ¿no? Ahí ya Evo Morales ha sido detenido, torturado también, ¿no? ¿Él también estuvo en Colchacá? Sí, no, él no estaba en Colchacá. Parece que lo llevaron a una prisión especial en El Alto, por alto riesgo, peligroso, hombre muy peligroso, le decían. ¿No? Entonces, estaba y en su caso,
¿La detención fue en su domicilio? En mi domicilio. Se entraron. ¿Cómo fue? Bueno, yo estaba ahí en la casa en compañía de mi yerno, mi hija, viendo tele, y cuando tocan la puerta, entonces mi yerno abre y le empujan y le dicen, aquí está Hugo Campos. No, ¿quiénes son ustedes? No, tenemos que entrar. Se entraron y empezaron a vaciar todo lo que tenía. Mi pequeña biblioteca se lo llevaron, herramientas que tenía de tornería sin conocer siquiera. Se lo cargaron todo lo que han podido como rateros vulgares. ¿No? Eso es lo que ha pasado esa noche. Pero de todas maneras, yo ya el año 1900, en la década de Barrientos, también tuvimos... En Barrientos, sí. Eso fue en la década de los años 60. 60, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, a mi casa se entraron también, no sé si recuerda usted del famoso Abraham Bautista, el agente, Abraham Bautista, encabezados por él, se entraron a mi casa y al no encontrarme a mí y a mi padre, que estaban buscados, y una hermana que tenía, atropellaron la casa y tenía un tornito, una herramienta, se lo llevaron pensando que era una arma. Durante la dictadura de Mesa también ha sufrido persecución. Sí, en la dictadura de Mesa igual. Entonces me han retirado del trabajo, nos han perseguido. A mí, yo no tenía llegada a mi casa. No estaba yo. Algunos compañeros me llevaron a su casa, me tendieron allá un alojamiento y estábamos ahí. Entonces, aquí hay una noticia. Afirman que dirigente de Caminos recibió amenazas. Mediante comunicado entregado, el Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Caminos de La Paz denuncia que elementos ajenos al sector intervinieron ayer la sede de su seguro social y amenazaron de muerte al secretario ejecutivo de la Federación, Hugo Campos. ¿En qué circunstancias se dio estas amenazas? Bueno, mire, como todos políticos, se entran a las instituciones, al CENTER, para apoderarse del dominio de ejecutar sus apetitos políticos. Entonces ahí el MNR, encabezado por Juan Sanguinés Obando, toman como el supuesto presidente. Entonces yo entro ahí, yo agradezco a las bases. Cuando las bases están educadas, cumplen su función. Pero lamentablemente cuando el dirigente no les orienta, los dejan así pasar. Yo les dije, esto no debemos permitir, compañeros, porque es nuestro seguro, nosotros aportamos y no hay que dejar que esos políticos entren. Ahí saltaron los agentes de Juan Sanguinés Obando, te vamos a matar, te vamos a tirar. Y había unos compañeros, me acuerdo, uno de Rosa de Tupiza, se pararon, tírenme a mí. Yo les dije, levantátelos, que me tiren, a ver, tírenme por defender a mi seguro, tírenme, mátenme de una vez. ¿Y saben qué va a pasar? Con la muerte que van a hacer ustedes, voy a ser inmortal, porque el seguro va a quedar con mi nombre de sangre. Entonces yo les puse esa situación. Entonces por eso es de que los compañeros de base de La Paz me resguardaron y me sacaron. Entonces ya quedó bajo llave el seguro, pero triunfamos en que no iba a ser sino en consenso con los dirigentes para nombrar a las autoridades. Esa ha sido la situación. Pero, don Hugo, usted también fue dirigente de la Central Obrera Departamental. Así es, así es. Por eso es. ¿Qué recuerdos tiene de la Central Obrera Departamental? Bueno, hay muchos recuerdos. Ya les dije, dentro de Amnistía General, hay dirigentes que nos hemos rodeado. Muy buenos dirigentes, malos dirigentes, como en todas partes, ¿no? Pero yo les digo y les recalco que los dirigentes no son dirigidos, son dirigentes, por eso son dirigentes. De propia iniciativa. De propia iniciativa, y el dirigente tiene que pensar en el sacrificio de su familia, de él mismo, tiene que tener consecuencias, de que en algún momento también lo pueden ejecutar. Entonces, todas esas cosas el dirigente tiene que saber.
tiene que educarse bien y dirigir a las bases, no como ahora. ¿De qué dictadura estamos hablando? No hay dictadura aquí, son apetitos personales o politiqueros. Ahora ese tal Migno, no sé si ha leído o está formado dentro del esquema de la Central Obrera, no está formado ahí. La Central Obrera es así, tajante. Más bien tienen que exigir a participar con el gobierno para dictar medidas, crear empleos. Mire, yo les decía que yo con mi iniciativa he hecho una microempresa. Los trabajadores podemos hacer eso. Podemos hacer maravillas, tenemos el material aquí. Ahora urea, amoníaco, gas, petróleo, los minerales, podemos refinarlos aquí, fabricar cosas que se traen del extranjero. A eso hay que ir, a eso tiene que ir la Central Obrera, ya no a las protestas en vano. ¿Qué tenemos que ver con 21F? No, eso es político. Que vayan pues con su camiseta verde y que dejen de molestar a los trabajadores y a la Central Obrera boliviana, y el resto irá también los oficialistas con la camiseta azul, ¿no le parece? Pero ¿qué le parece a propósito del 21F, donde más del 51% le ha dicho no a la reelección de Evo Morales? Sí, mire, hay una confusión tremenda. La gente también tiene que darse cuenta, no es todo el pueblo. No, por supuesto. No, entonces son 2 puntitos, de las 49 y pico. Pero en una elección se gana con mitad más uno. Aunque sea con un voto. ¿No ve? Sí. Y los perdedores se someten a lo que le ha dicho la mayoría. Claro, pero hay otra cosa ahora. Han sacado seguramente un convenio internacional, dice, ¿no? Se están basando en eso. Pero la aquí, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Entonces el problema es de que con ese votito que han ganado, diremos, hay una división tremenda. No, sin duda. Usted, si se da cuenta, los campesinos hay mayoría. Somos 9 millones o 10 millones creo. Son 5 o 6 millones los campesinos. Los ciudadanos, 3 millones. Los 3 millones van a votar, diremos, en contra del Evo. Pero ¿y el resto? A eso tenemos que apuntalar también. Entonces yo creo que aquí políticamente tienen que actuar los políticos. Pero la Central Obrera no tiene que meterse ahí. Ahí sí que están, como le digo, en las dictaduras nombraba el gobierno a sus dirigentes. Tenían sus coordinadores laborales, relacionadores laborales. Ahora las sedes sociales intervenían a la fuerza, entraban paramilitares. Ahora aquí el gobierno les ha dado sedes, les está acomodando y de paso le muerden como cocodrilo sus manos. ¿Eso dónde están? No, también nunca te han tenido los dirigentes una sede propia, ¿no? Don Hugo, en sus tiempos, ¿qué riesgos tenía ser dirigente sindical? Bueno, muy difícil, totalmente difícil, especialmente en las dictaduras. Yo lo cuento de Barrientos, hermano. Yo he llegado de Colombia, hay un golpe de Estado, Barrientos, y por la cara llega Barrientos, y los compañeros eran bien astutos. Le vamos a traer en hombros y le vamos a votar a este. Y así llega a Guayas, llama la tranca, ¿no? Barrientos está llegando, y justo estaba nevando un poco. Al hombro, al general Juan Barrientos. Yo me acuerdo, habían 2 altozapas apellidados, eran especialistas en cargar. Se los cargaban, está bien, el doctor presidente, el general presidente. Llegaban a la puerta de la mesa, ¡pam!, al suelo. ¡Ah! ¿Qué pasa? No es paracaídas esto. Se quedaba tieso. Entonces, desde ahí ya empezaron a despedir a los trabajadores, ¿no? Entonces, un sueldo miserable, entonces ya totalmente masacre. Ahí reaccionaron, por eso la noche de San Juan. La noche de San Juan. La masacre de San Juan. La masacre de San Juan, donde habla mi papá. Cuyo impacto fue principalmente en siglo XX. En siglo XX. Aunque también en Huanuni, ¿no? Sí, eso es lo que ha pasado, ¿no? Después viene la dictadura de Banzer.
Peor todavía. El septenio ansarista. Sí, peor todavía. Del 71 al 78. Sí, peor todavía. Mire, yo me estaba iniciando como sindicalista. Tenemos un congreso en Santa Cruz. Y en Santa Cruz ya se gestaba el golpe. Entonces dijimos, vámonos a La Paz. Nos trasladamos a La Paz. Peor en La Paz. Ya se consolidó el bancerismo. Entonces en Santa Cruz y en La Paz peor. Puta, los dirigentes han empezado a agarrarles presos. Yo, en compañía de otros compañeros, nos fuimos ante un familiar que tengo y le digo, miren, no, ya vénganse aquí, mi tía, vénganse aquí. De esa manera nos ocultamos ahí, pero mirábamos cómo, mire, ¿conoces La Paz? San Antonio, ¿conoces? Sí. De arriba se miraba la universidad, ¿no es cierto? Les hacían formar a los universitarios y el Banzer ordenaba que les mate. A ver, eso, el Tuto Quiroga Pichón de la dictadura, ¿no reconoce? Ahora la masacre de Tolata, ¿quién reconoce? Ahora, todas esas masacres que ha hecho. Claro, en plena dictadura ha habido cantidad de masacres. Y ahora hablan de dictadura. El Pichón, que ya debía estar en la cárcel, igual el Doria Medina. Eso es lo que le falta a este gobierno, ponerles a rendir cuentas de una vez, porque Doria Medina ha gastado dinero del pueblo y del narcotráfico, que ha hecho los dineros del Oso Chavarría, ¿no ve? De Leid Franco. Y está tranquilo, feliz, que ha robado harto, y los bolivianos que apenas estamos trabajando. No. Ahora el Tuto Quiroga debía estar por cómplice, también rindiendo cuentas, igual que Arce Gómez y el general García Mesa. No, así es. Bueno, de luego quiero agradecerle por haber compartido esta grata conversación sobre su trayectoria sindical. Su despedida del programa, por favor. Bueno, mire, yo quiero despedirme con un homenaje a los Chicagos, a la masacre de Chicago. No sé si está aquí también. Esa masacre ha significado, creo que es. Los mártires de Chicago. Esto yo quiero que la juventud, los que vienen, no se olviden de los mártires. Porque decimos 1 de mayo, no. Tenemos que rendir un homenaje. Tenemos que seguir el ejemplo de estos que han muerto en la horca. ¿Qué dicen ellos? Todos dirigentes alemanes. Preferimos morir, pero que en el futuro vivan felices los trabajadores. Esos se han sacrificado, y por ese sacrificio yo quiero recomendarles a los jóvenes que no dejemos de rendir homenaje a nuestros mártires, empezando del 1 de mayo, y en Bolivia, el colgamiento del general, del doctor Alberto Villarroel. Qué muerte totalmente inaudito, da dolor, por haber dicho, yo soy amigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Por haber dicho eso, mire, ahora el general Juan José Torres les ha dado a la Central Obrera el poder, no han sabido manejar ese poder, como ahora, ¿no ve? Entonces los dirigentes tenemos que estar preparados, ya no pues a marchas, a huelgas, tenemos que obrar ya con poder de decisión. Ahora, al doctor Siles, ¿qué le han hecho? Lo han abandonado igual, pidiendo aumento cada día. No, ¿dónde estaba la cosa? Ahora, el mártir, don Quiroga Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz, un mártir. Ahora, el padre Julio Espinal. Luis Espinal, perdón. O Julio Tumiri también. Sí, Julio Tumiri. Luis Espinal. Esos nos han dado esta libertad que estamos viviendo, estamos conversando. ¿Y por qué la Central Obrera o algunos dirigentes se olvidan de esos mártires? Es igual que Bolívar y Sucre, donde debemos rendir su homenaje. Yo le aconsejo al gobierno que en las escuelas inserten estos nombres
para que en la historia no quede impune, porque han dado su vida, su sacrificio. Como una mujer, Domitila Chungara, ha derrotado sin disparar un tiro al dictador Banzer, 4 mujeres mineras. Entonces, toda esa historia tiene que hacer prevalecer el gobierno en las escuelas, educarle a los niños, decir, estos son nuestros mártires. Gracias a estos mártires estamos viviendo. Ahora los cocaleros igual, les han matado, les han acribillado, una masacre sin piedad. Por eso han reaccionado y tienen un gobierno cocalero. Entonces, todas esas injusticias no se vuelvan a repetir y recuerden a sus mártires jóvenes y den ese ejemplo de lucha consecuente y sin desviarse de la línea. Porque evidentemente en los mártires de Chicago ha habido también dirigentes que se han vendido. Se han vendido esos dirigentes, igual que ahora. Se venden, dicen, estamos luchando contra las institucionalidades. ¿Que acaso el gobierno está interviniendo en las instituciones sindicales? No, más bien está respetándoles, está dando sedes y todavía dicen institución, no, pues están equivocados. Este enigma está totalmente de pe a pe bien equivocado. No ha debido leer nada lo que es sindicalismo y no ha debido sufrir lo que hemos sufrido nosotros, ¿no? Bien, don Hugo, agradecerle por esta grata entrevista y por haber compartido parte de su vida en Pulacayo, pero también en Cochabamba y en el ámbito de la dirigencia sindical. Muchísimas gracias, muy agradecido. Concluimos nuestra entrevista con don Hugo Campos Escalante, entrevista que, por cierto, nos ha permitido conocer sus inicios de trabajo en Pulacayo, pero también su larga lucha sindical en el Servicio Nacional de Caminos, pero también en la Central Obrera Departamental. Lo destacado, recomendar a los jóvenes que no olvidemos a los distintos mártires que nos ha dejado la dictadura militar. Mártires que, por cierto, deberían ser insertados en el aprendizaje de la escuela y de los colegios de nuestro país. Amigos, gracias y estaremos en nuestro próximo programa.